Unidos, que empezó hace casi 25 años. Si bien empezó hace mucho, la tecnología no ha cambiado demasiado eh, con respecto a los aerogeneradores. Es un proyecto que yo lo empecé a diseñar viendo e instalando aerogeneradores en Estados Unidos y observando lo que se vendía al público, tanto en Europa como en Estados Unidos. Fui aprendiendo lo que fallaba, lo que servía, la eficiencia de cada uno, y cuando decidí con mi familia volver acá a Argentina, decidí hacerlo con un proyecto, el de fabricar mi aerogenerador en Córdoba. Siempre supe que algún día iba a volver y bueno, llegó el momento de tomar la decisión y por eso empezó ese proyecto de fabricar mi molino. Eh, Eso fue hace 20 años, hace 15 que estamos acá radicados en el país. El molino se construyó en un 80%, el primer prototipo, y bueno, por cuestiones de la vida quedó medio abandonado, me dediqué a otras tareas acá en Argentina y dije, este proyecto hay que continuarlo y bueno, por eso los busqué a ustedes acá en la universidad y como dije, me alegro que hayan aceptado esto y sobre todo la biblioteca mi biblioteca privada que fui armando en estos últimos 20 años, ¿no? También se donó eso. Es una biblioteca bastante particular porque está relacionada con el diseño y la construcción solamente de aerogeneradores, en especial aerogeneradores de imán permanente, eh, con generadores sincrónicos, eh, como el que diseñé. Y el primer parámetro de diseño que elegí como diseño fue la velocidad del viento en las sierras de Córdoba, porque la idea era instalarlo en la Sierra de Córdoba, que tiene viento constante, pero son vientos bajos de unos 4 metros por segundo de promedio, son muy bajos. Entonces, decidí que el diámetro de hélice tiene que ser mayor de 3 metros. Elegí un diámetro de hélice de 4 metros, que en ese momento no había nada comercial en el país y hasta el día de hoy tampoco. Lo que puede haber son molinos chinos que están entrando, pero no había nada de fabricación nacional. Entonces, empecé con ese diseño, ¿no? De hélice de 4 metros y de ahí se empezó a diseñar el diámetro del estator, ¿no? Y la cantidad de polos del imán, el tipo de cola que va a tener el molino, la forma en que se va a sacar del viento cuando la velocidad del viento sobrepasa en los 12 metros por segundo. Y bueno, como les dije, está en un 80% completo, falta ensamblar algunas piezas y ponerlo a prueba. ¿Qué más puedo decir de este molino? De las características técnicas es sincrónico, o sea que empieza a generar electricidad a muy bajas vueltas. Se puede conectar a la red eléctrica también, si se quiere, esa fue una de las ideas. Con un inversor sincrónico, como el mismo inversor que recibieron acá donado por el sistema solar, bueno, ese mismo inversor se puede unir a este molino de viento. Y digo sincrónico porque los molinos que están acá instalados, los industriales de 2, 3 megawatts, son todos asincrónicos, o sea, necesitan tener un cierto número de revoluciones por minuto para que se conecten a la red. Es más, si no tienen red, no se pueden conectar. O sea, estos molinos grandes funcionan primero como motores para que las 3 palas tomen un número de revoluciones por minuto, que creo que son de 20 revoluciones por minuto, para entrar en sincronismo con la red, ¿no? Para que los 50 Hz de la red se sincronicen con el generador. Bueno, cuando mi molino, al ser de imán permanente, puedo aprovechar toda la gama de vientos
desde cero hasta que entre en sincronismo, que estos molinos grandes no lo están haciendo. Por eso yo creo que el futuro de de los molinos industriales grandes, de 1, 2, 3 megawatts, va a ser con imán permanente. Se están desperdiciando esa velocidad del viento. Y bueno, entonces es muy particular usar imanes permanentes, como les dije, porque se aprovechan estos vientos desde cero y también porque se pueden aprovechar para el bombeo de agua directamente, el molino conectado a un motor asincrónico o sincrónico también para bombear agua en vez de los molinos de campos rurales que estamos acostumbrados a ver, se puede utilizar mucho más eficientemente con un molino de imanes permanentes. Es un complemento perfecto para un sistema solar, como que van a instalar acá, tener el molino y tener un sistema solar. Y también para la generación de energía eléctrica a través del agua, o sea, energía hidráulica, se puede acoplar este generador de muy pocas vueltas, de tan solo 200 revoluciones por minuto para alcanzar 1500 watts y 50 Hz. Se puede unir a turbinas de flujo cruzado o a turbinas Kaplan o Francis, que son de bajas vueltas. O sea, no solamente tiene que morir el diseño del generador en un molino de viento. Es muy amplio la utilización. ¿Qué más? Vladimir, Sí, sí, sí. Antes de seguir, Ahí. vamos a aceptar la pregunta de Javier, de Luciano González. Si puede. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Vladimir. ¿Qué tal? Con respecto, o sea, la excitación del generador sería siempre constante, digamos, y la magia radica en el conversor. Sí, por eso siempre digo que este generador, este molino de viento va a andar, va a funcionar. Pase lo que pase, va a funcionar porque los imanes, como se llaman, imanes permanentes, son justamente permanentes. El flujo magnético es constante. Sí. Esa es la belleza de los generadores de imanes permanentes. En cambio, cuando los generadores son asincrónicos, necesitan una excitación previa y necesitan la red para estar conectados. Estos generadores sincrónicos se puede caer la red y me pueden seguir generando electricidad. Que puede ser algo peligroso, ¿no? Porque si se cae la red es como un sistema solar. Por ejemplo, llega a fallar el inversor que me hace la conexión de los paneles solares a la red, se cae la red, pero yo sigo generando electricidad con los paneles solares, ¿no? Porque hay sol. Entonces, los mecanismos de protección de los inversores son muy importantes. No sé, aparte de esa protección intrínseca de los inversores sincrónicos, hay protecciones manuales también, del lado de corriente continua y del lado de la corriente alterna, de desconexión manual. Por ejemplo, de nuevo, si se cae el sistema de la central eléctrica, acá, se corta la luz, como se dice en la jerga, yo sigo generando electricidad y si va un operario a arreglar ese desperfecto, la central eléctrica tiene que saber, la cooperativa o el que esté dando el suministro, tiene que saber exactamente quiénes tienen sistemas solares de energía. Tienen que tener un plano, tienen que estar informados porque pueden llegar a electrocutarse, pero yo sigo generando electricidad. Entonces, aparte de la protección... No, digo, ¿sí? Para evitar eso se suelen pedir bobinas de mínima tensión con los interruptores de acople. Para que no... Claro, bueno, todo eso está adentro de la caja negra que se llama inversor, pero el operario tiene que tener un plano. O sea, yo estoy hablando por experiencia que tenía en Estados Unidos. Así eran los sistemas, discúlpenme, pero que no aclaré eso todavía. Yo hacía instalaciones de sistemas solares, básicamente, en Chicago, y recién estaba empezando a escribirse el código eléctrico para estas instalaciones.
Entonces, la cooperativa eléctrica que vendía el suministro pedía que haya desconexión del lado de la corriente continua y del lado de la corriente alterna. Entonces, había una llave pública con un candado y los operarios venían y desconectaban manualmente desconectar ese sistema solar de cada casa, aparte de la desconexión automática del inversor. Entonces, volviendo a los molinos de viento sincrónicos de imán permanente, yo estoy generando siempre electricidad mientras haya viento, ¿no? Entonces, voy a tener que tener una protección, además de la protección del inversor, ¿no? Que me lo desconecta automáticamente, pero yo no puedo confiar en eso. Entonces los operarios tienen que estar al tanto de que hay un molino de viento o un sistema solar, por ejemplo. Esa es una ventaja que estoy generando desde cero hasta que entra en fase con la central eléctrica, con los 50 Hz. Pero es una desventaja para la protección. Somos humanos, podemos fallar en eso y podemos electrocutar a alguien. No, sí, quería consultar entre qué velocidad de viento el molino puede convertir bien, ¿no? O sea, tiene una velocidad o sea, arranca en 0 y está diseñado para que a los 4 metros por segundo ya me esté entregando unos 400 watts aproximadamente. Y la velocidad de diseño es como todo, o sea, la velocidad de diseño se rige a nivel internacional a los 10 metros por segundo, ¿no? Es un parámetro internacional para diseñar molinos de viento que casi nadie respeta, cada uno toma el parámetro que quiere, que me parece que está mal, ¿no? Porque muchas veces engañan a la gente. En Estados Unidos son millas por hora, entonces los diseñadores ponen un número alto de millas por hora porque están más afines con la velocidad de los autos medidas en millas por hora. Pero si yo pongo metros por segundo, nadie sabe si 10 metros por segundo es mucho o es poco. Pero es así, los molinos se diseñan en metros por segundo. Y mejor todavía es dar la información del molino de viento del diámetro en milímetros de la hélice. 4000. En este caso, en el mío, 4000 milímetros. Ese es el diámetro de la hélice. Entonces yo ya sé que más de 2000 watts, con todas las eficiencias e ineficiencias del diseño, va desde 2000 watts a 10 metros por segundo, es muy difícil que lo llegue. Entonces yo ya sé que tengo ese parámetro. O sea, arranca en 0, a los 4 metros por segundo puedo tener 400 watts y a los 10 metros por segundo 1800 watts, 2000 watts. Ok, bueno, gracias. Muchísimas gracias, Luciano, por la pregunta, muy interesante. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, me gusta que me pregunten mejor. ¿Cómo? Muchísimas gracias por la pregunta, Luciano. Decía, tenía el micrófono cerrado. Quería preguntar si hay alguna otra pregunta antes de ir adelante. Bueno, voy a aprovechar yo para una preguntita, porque hoy ya cuando se hizo la descarga de los componentes del molino, hablamos de que el futuro, decía Vladimir, era el de los imanes permanentes para los molinos. Ese tema me preocupó porque nosotros podemos diseñar los molinos, todas estas cosas, pero se puede convertir en un cuello de botella un imán permanente, ¿no es cierto? Porque el cuello de botella ya lo está sufriendo Estados Unidos, porque todos los imanes permanentes de neodimio, de los imanes modernos, de grado 30 o grado 50, están yendo para la industria automotriz, para los autos eléctricos. Básicamente todos los motores eléctricos de los autos llevan imanes permanentes y el mayor productor de tierras raras para la fabricación de estos imanes es China. Entonces China está monopolizando el mercado, es algo político.
Entonces Estados Unidos está reactivando viejas minas para empezar a fabricar sus propios imanes. Aparte por una cuestión de soberanía nacional, ¿no? Están protegiéndose ellos mismos de que si se llega a cortar el suministro de imanes de China, se dejan de fabricar, Tesla deja de fabricar autos, por ejemplo. Y acá en Argentina pasa lo mismo con los imanes, o sea, nosotros dependemos de los imanes chinos, hay de neodimio, pero son muy caros. Cuando empecé a desarrollar este molino, lo primero que hice, porque sabía que iba a estar fabricado acá en Argentina, fue buscar, tratar de comprar imanes acá, a ver qué había, porque si tenía que importar yo los imanes, no me convenía fabricar un molino de viento, iba a ser muy caro. Y en aquel tiempo había de cerámica de grado 8, que es con lo que yo lo diseñé. Y al día de hoy ya se consiguen imanes de neodimio, ¿no? Acá en Argentina. Son muy caros, pero bueno, esa es una cuestión de eficiencia, porque si yo llego a colocar estos imanes en mi molino, aumenta automáticamente la potencia al doble o al triple sin hacer nada, solamente con cambiar los imanes. ¿Se consigue en la fábrica de Mar del Plata? No, nadie fabrica imanes acá. Viene todo de afuera. No sé hace 15 o 20 años atrás, pero yo estuve averiguando hace poco y no había moldes, ya no había molde de los imanes con los que yo necesitaba. Entonces había que adecuarse a lo que hay. De neodimio encontré un solo tamaño grande que se podría llegar a utilizar en el estator. El estator es fijo, el estator ya está hecho, está diseñado, tiene 72 ranuras, tiene 340 milímetros de diámetro y básicamente ese es el ADN del molino mío, ¿no? Está toda la matricería hecha. Tiene 28 polos, pero la cantidad de polos pueden variar. Pueden ser 24, 30, depende del tamaño del imán y depende de la eficiencia y del bobinado. Pero es un desafío ese, que hay que elegir entre el costo y la cantidad de energía que yo voy a producir por año, por ejemplo. Hay que hacer números, si vale la pena o no vale la pena. Y como el recurso es gratis, esa es otra cuestión que hay que tener muy presente. El recurso es gratis, ¿qué importa si el molino, o sea, siempre hablando dentro de los molinos de este rango de 4 metros de diámetro, ¿qué importa si la eficiencia del molino sea muy baja, si el recurso es gratis? No así para los molinos industriales, donde ya la eficiencia es diferente, porque yo estoy vendiendo electricidad y necesito amortizar el costo de esas megaturbinas en un cierto tiempo, con este viento que he medido durante 3 o 4 años. Por ejemplo, el parque eólico que está aquí arriba de Puerto Madryn, han hecho números y bueno, y vale la pena, porque la vida útil de esas turbinas será de 20 años, 15 años, después hay que empezar a cambiarle las hélices y cambiarle rulemanes y hacerle mantenimiento. Entonces ahí sí la eficiencia es importante, pero para mi molinito de 4 metros, imán permanente, si el recurso es gratis, no es tan importante. Es más, el estator que está fabricado ahora y está bobinado, está hecho con láminas de acero al silicio, importadas, muy caras, es la chapa con la que se fabrican los transformadores y los motores eléctricos, justamente para aumentar la eficiencia y que las corrientes parásitas sean lo más bajas. No pasa nada. No pasó nada. Entonces tengo otra pila de chapas que doné, no chapa negra, chapa común, para fabricar otro estator y comparar, ¿no? Armar 2 molinos o armar el mismo molino y hacer mediciones paralelas a ver la eficiencia de uno y la eficiencia del otro. ¿Qué porcentaje yo estoy perdiendo con un estator fabricado con chapa bien barata, bien común, que la consigo acá en el mercado? A ver si vale la pena, porque como les digo, al ser el recurso eólico gratis, la eficiencia no es tan importante, entonces no conviene gastar tanto dinero para aumentar el 1% quizá más con chapas de silicio, el 2%, si el viento es gratis. Esas son consideraciones que yo tuve en cuenta para diseñar el molino este, ¿no?
Vladimir, disculpame, interrumpa de nuevo. No. Estaba pensando que he visto camino por la Patagonia y varios parajes rurales que tienen molinos de las características de este, ¿no? Y el problema principal que tienen los peones o la escuela o lo que sea es que no es raro que tengan un viento de 20 metros por segundo, 18, 19, 25, 30. Entonces el molino, esos molinos supongo que tenían un sistema de seguridad y bueno, se ponen banderas, se frenan o no y se rompen, ¿no? ¿Cómo es el tema de esa clase de mantenimiento o se puede frenar fácilmente? Sí. ¿Cómo es el tema del sistema de seguridad? Porque acá no es anormal que una tormenta... Sí, con un viento de, como decía, con un viento de 20 a 30 metros por segundo, directamente te vuela el molino. Los molinos estos, el sistema de protección tiene que estar diseñado para que a los 10 metros, a los 11 metros por segundo, el frente de ataque, el área de ataque salga del viento, porque se pueden autodestruir. Con 11 metros por segundo, con 12 metros a lo máximo, porque está bien, siguen generando electricidad, es muy bonito tenerlos a 12 metros por segundo, el molino, ¿no? Acuérdate que la velocidad, la potencia va al cubo de la velocidad del viento. Sí. Entonces, eso es muy importante saberlo, pero también es muy importante saber que lo puedo destruir al molino. Entonces, ¿para qué tenerlo tanto tiempo a esa velocidad? Prefiero... ¿Ese freno es manual? ¿Ese sistema de seguridad manual? No. En el molino mío es automático por gravedad. Esa es una de las consideraciones de diseño también. Hay varias formas de sacar el molino del viento. Una de ellas, como la que tienen los molinos acá industriales, yo los llamo industriales porque son los más grandes que hay, ¿no? De 1 megawatt, 2 megas, 5 megas. Ellos sacan, tienen varias formas. La más rápida es que por centrifugado, por energía centrífuga, las 3 palas se empiezan a rotar. Y esa es una. Y después en el diseño de la pala misma, por Stahl, se llama en inglés, tiene un diseño especial la pala que a cierta velocidad del viento, ¿no?, se empieza a frenar. Bueno, el mío no, el mío, el de ustedes. Ya voy a empezar a decir de ustedes. El molino de ustedes, el diseño de la cola es muy simple, trabaja por gravedad. El eje del generador está desfasado 4 grados y medio, 4.6 grados del eje de la cola. Entonces, y con un contrapeso, que es el peso mismo de la cola que lo enfrenta al viento. Entonces, al pasar una cierta velocidad de diseño, que creo que fueron, yo no me acuerdo bien, creo que fueron 11 metros por segundo, por ahí, me lo saca del viento al 60%. Está siempre sacándolo del viento. Y eso anda muy bien, casi que no tiene partes móviles. El molino tiene 3 partes móviles nada más. El generador en sí, sobre su propio eje de la torre, ¿no?, y el de la cola. Entonces, hay que minimizar la cantidad de partes móviles. Si yo le pongo el sistema de 3 palas, ¿no?, por energía centrífuga, hay demasiadas partes móviles. Y eso es fatiga y se puede romper y es ineficiente. Para los molinos chiquitos, para los molinos grandes es otra historia. Eso es cómo sale el viento. Gracias. Muchas gracias, Vladimir, entonces, por la respuesta. Y ahora, volviendo a la donación de hoy, sí. Vladimir llega con un montón de paquetes, con un montón de componentes. ¿Qué son esos componentes? Porque aparte no solo nos trae los componentes del molino, sino que nos trae algunas piezas de matricería, ¿no es cierto? Sí. Bueno, yo creo que lo más importante es eso. Está la matricería completa para fabricar el estator. Acuérdense que el estator, que los imanes giran por
afuera del estator. A diferencia de los motores eléctricos comunes o sincrónicos, que los rotores giran por adentro. Y de eso hay mucho en el mercado, no hay que fabricar nada, se vende. Pero cuando el diámetro del estator es de 340 milímetros y las bobinas van por afuera, no hay nada comercial. No hay nada que se pueda adaptar de nada. Entonces hay que fabricarlo de cero. Entonces hice hacer toda la matricería, porque la idea era fabricarlo en serie este molino. Entonces hice hacer toda la matricería para fabricar el estator. Y bueno, está completa la matricería, la tienen ustedes acá. Solamente hace falta un balancín de 25 toneladas, que estoy seguro que aquí hay, o se puede mandar a fabricar a otra ciudad que tenga un balancín. Y con eso ya tienen un estator, tienen las chapas estas comunes, chapa negra que le llaman, para fabricar otro estator. Eso es muy simple. La idea era que toda la tecnología esté acá en Argentina, tratar de no importar nada, los imanes, pero bueno, eso es inevitable. Sí, muchas gracias. Esto quiere decir que uno puede replicar el molino, ¿no? Digamos, si uno tiene una planta, que en lugar de 1,8 kilowatts requiere 5, uno puede poner algunos molinos y alimentar esa planta. Esto nos da posibilidad para completar otros proyectos que, por ejemplo, tenemos en marcha. Este generador, digo que me está dando casi 2 kilowatts a 10 metros por segundo. Pero no quiere decir que el generador, el límite físico y eléctrico del generador son los 2 kilowatts. Este generador me puede dar 4 kilowatts, 5 kilowatts fácil, aumentando las revoluciones por minuto, doblando las revoluciones por minuto. Hay que hacer pruebas todavía de calentamiento, de pérdidas, ¿no? Pero tranquilamente puede dar 4 kilowatts. Entonces, este generador se puede utilizar en una turbina hidráulica, como les conté, fácilmente. No en un aerogenerador que tenga hélices más largas. Porque tener hélices más largas va a girar a menos revoluciones por minuto. Y si le coloco hélices más cortas, va a ser muy pesado el par de arranque. Entonces, está diseñado para hélices entre 3,8 y 4 metros de diámetro. Todo un proceso de diseño, ¿no? De la cola, del diámetro del molino, el diámetro del estator, en base a lo que yo pretendí. Son conceptos que hay que ir eligiendo. Y bueno, para elegirlo tuve que aprender y ver lo que estaban construyendo otros y eligiendo lo que servía y lo que no servía. Bueno, esos fueron los parámetros. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Invito a alguien a hacer alguna pregunta. ¿Puedo agregar? Bueno, dale. Sí, algo del diseño, pero es muy particular. O sea, una de las variables más importantes del diseño para mí personalmente fue la parte estética. Tenía que ser lindo el molino. Tenía que ser tan elegante como los molinos industriales que tienen ustedes acá arriba, como el parque eólico, que se vea y que sea algo placentero, ¿no? Porque hay adefesios construidos de todo tipo. Con tal de que el molino sea barato, se hace bien liviano, se rompe muy fácil. Entonces yo lo hice robusto y lo hice elegante. Es más, toda la parte del cuerpo del molino hasta el generador es una sola pieza hasta la base de la torre. O sea, también diseñé la torre. Entonces, cuando uno ve ahí el molino, y lo van a ver en dibujos de AutoCAD que les dejo acá, van a ver algo estéticamente agradable, ¿no? Que arranca una torre cónica, así, de nuevo, como los molinos industriales, sin vientos, sin alambres, la torre que son autoportantes, son torres autoportantes. Esa fue la idea mía, de poner una torre de unos 15 metros de alto como mínimo, que se mantenga por sí misma, cónica,
¿no? Y que la parte de arriba sea unida al generador, que se vea lindo. Y bueno, yo creo que lo logré, pero para construir eso en serie yo creo que va a ser caro, pero al menos me di el gusto de hacerlo. Después ustedes van a decidir si vale o no vale que sea así. Es pesado. Yo voy a tener arriba en la punta de la torre, voy a tener unos 140 kilos de peso. Y yo sé que hay molinos que se venden al público que pesan quizá la mitad, a la misma potencia. Pero no sé cuánto duran. Al menos el mío, el de ustedes, va a durar. No porque sea pesado, ¿no? Porque se construyó con esa idea, ¿no? De que sea bello, que sea placentero observarlo. Otra pregunta. Yo me estoy copando la hora. Perdón, ¿no? Al resto. Pero no, el tema de los bobinados. En este caso, el estator dijimos que era la parte del centro. El tema de los bobinados calculo que es también artesanal. ¿Eso cómo lo podríamos resolver? ¿O está ahí? Porque tampoco lo vi, así que no sé, pero no sé, pucha. en resina, si en... Bueno, después se pueden mandar fotos porque... Y te mandamos fotos, pero, o sea, los bobinados mismos de los aerogeneradores industriales, de los motores eléctricos gigantes de locomotora, son todos manuales. Recién se está empezando a automatizar los bobinados en la construcción de motores eléctricos para autos eléctricos. Hay muchos videos en YouTube de BMW, de Porsche, de Tesla, que tienen máquinas automáticas para bobinar, pero básicamente el 90% de los bobinados de motores eléctricos, de generadores, de lo que fuese, son todos manuales. No, sí, eso estoy al tanto, y es prácticamente lo que más me preocupa, porque calculo que tiene un diámetro de alambre establecido, un sentido... Sí, el diámetro de alambre es de 1 milímetro y creo que tiene 100 vueltas por ranura, pero sí, se hacen los paquetes de bobina y se bobina como un motor eléctrico, no hay secreto. La técnica es la misma, es más, yo trabajé 2 años en un taller de bobinados cuando me recibí de la escuela técnica y ahí aprendí a bobinar y esto es muy fácil bobinarlo, no hay secretos. Esa no es una preocupación. Yo creo que la preocupación es conseguir lo que no se vende acá en el país, conseguir los imanes. Eso. Perdón, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Qué tal, Vladimir? Bueno, primero agradecerte por toda esta donación y disposición que estás haciendo para con la facultad y el grupo. Y segundo, preguntarte, no sé si lo dijiste porque se me cortaba un poco, acerca del costo, un costo estimado relativo de todo el aerogenerador en sí. Cuando se vende al público, decir. ¿Cómo? Cuando se vende al público, ¿este aerogenerador cuánto va a costar? No. Bueno, el costo, si tenés una diferencia en cuanto a lo que el costo real y después a la venta al público, que a escala comercial ya es otro precio. Claro. No, es imposible. Te digo, es un prototipo. Un prototipo, básicamente, los costos tenés que asumir para ir aprendiendo. No, sí, por eso. Bueno, en ese caso sí, entonces, sí, tal vez, bueno, supongo que es complicado tener un estimado a nivel comercial porque no llegó a esa etapa, pero bueno, tal vez tenías algún estimado. No, ni te lo puedo decir más, ni sé el costo de los molinos, del mismo molino, de algo similar, de la misma potencia que se está vendiendo al público ahora, por ejemplo, en Estados Unidos. No sé qué sale el watt, no sé qué está costando. Está bien. Bueno, es algo para estudiar
incluso con los avances que se haga con la carrera en electromecánica, es un buen caso para estudiar. Claro. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Otro proyecto más que tenemos para hacer. Estamos juntando proyectos. Este sería otro más. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, yo paso a otra, que sería el tema de las aspas, ¿no? Sí. Que las has hecho con molde, que... Las aspas son de fibra de vidrio y ese es, no sé si es un problema, pero yo las compré. Ajá. Y en base al perfil es que también se fue diseñando un poco todo el proyecto, ¿no? Les dejo literatura para fabricar aspas en fibra de vidrio. Hay manuales, paso a paso, hay perfiles también. Eso es algo que se puede investigar. Materiales se venden. Si hay astilleros acá náuticos, ellos trabajan en fibra de vidrio. Ellos fabrican moldes también, entonces habría que buscar a alguien que se anime y fabrica un solo molde, se lleva una de las 3 palas y le dice necesito un molde para replicar esto y ellos la pueden replicar. Eso es algo que se va viendo también. Porque la otra es fabricarla de madera, pero acá no hay madera. Es muy engorroso fabricar palas de madera y la vida útil es muy baja. Entonces, yo creo que antes de hacer andar el molino, yo aconsejaría de tener otro set de 3 palas, hacer replicar esta. Por las dudas se rompa alguna, se caiga al piso, se raje, se despegue, no tienen arreglo, se desbalancean, están balanceadas, son huecas adentro, y hay que cerciorarse de que no tengan agujeros, para que no le entre humedad, no le entre agua. Entonces son nuevas. Entonces conviene ya empezar a buscar, si quieren, algún astillero o alguien que trabaje con fibra de vidrio y la replica, se hacen los moldes que no son difíciles, se hacen. ¿Estas dónde las compraste? Esta la compré en Estados Unidos y son chinas. Son hélices genéricas, vinieron a una partida de China y se vendían para el que tenía molinos de viento o se animaba a fabricar un molino de viento y estaban en eBay. No, esas las compré hace como 15 años atrás y había de diferentes tamaños y justo había de 4 metros como yo quería. O sea, cada hélice mide 2 metros, 1 metro 90 creo que mide. Entonces aproveché y las compré y ya me aseguré y me desentendí de fabricar, de diseñar la hélice. Pero esa es otra challenge, es otro desafío. Dice, es otro desafío fabricar la hélice. Es algo pero se puede hacer, los materiales están acá, fibra de vidrio y las resinas. Es posible. Sí, eso es muy interesante. Ahora, yo pienso a una cosa que quiero decir, ya que tenemos varios alumnos también escuchándonos, que Vladimir nos acaba de dar una fabulosa herramienta pedagógica, porque hay muchos componentes, ¿no es cierto? Está todo desarmado, digamos, todo desarmado. Sí. Entonces esto es un gran desafío para los alumnos, porque para armarlo, clasificar las piezas, claro. Ver la función de cada una de las piezas, ir armando. Hay dibujos en 3D, en colores, para ir ensambando las piezas. Es como un rompecabezas, pero es muy fácil. Bueno, pero eso es interesante porque se aprende mucho tratando de armar el sistema que uno quiere medir, digamos, sí. ¿No es cierto? Después entiende más la medida, entiende más cómo variar los parámetros, cómo se siente un feeling de cómo funciona el equipo, ¿no? Lo más interesante es que me descubran, al ver piezas, las empiecen a descubrir por qué se hizo así. Porque cada milímetro del molino tiene un porqué.
puede ser un capricho, puede ser una cuestión de diseño, pero al verlas y al ver los dibujos en AutoCAD, tiene todo un porqué. Entonces, si alguien realmente está interesado con observarlas y leer toda la literatura que les dejo, puede entender y puede ayudar a decir, no, este se equivocó, no es así, me gusta más esta otra idea, entonces puede modificarlo tranquilamente. Pero lo que yo haría es tratar de descubrir el porqué de cada pieza. El porqué de cada pieza. Y después armarlo y verlo y decidir qué hacer con esto. Vi que hay una pieza gris que tiene unas hendiduras arriba, y mientras estábamos bajando las cosas y acomodando, escuché decirte, porque queríamos contar el número de espiras. El número de ranuras. No sé, que tiene todas hendiduras. Ah, sí, 72. Sí, para armar el... Viene del molino. Eso no se puede tocar. Se puede tocar todo lo que está alrededor, se puede modificar como quiera. Pero eso no, porque está hecha la matricería. O sea, si alguien quiere decir, bueno, en vez de 72 ranuras, hacemos un diámetro más grande, 400 milímetros. Este tiene 340 milímetros de diámetro del estator. Queremos llevar a 500 milímetros, a medio metro de diámetro. Hay que hacer una matricería nueva, porque la ranura va a ser chica, hace falta que entre más estilo de alambre. Entonces, eso es un condicionante. Lo único que se puede hacer con el estator, como no se puede tocar el diámetro, se puede aumentar el ancho. Puedo poner más chapas, puedo hacerlo el doble, por ende el imán va a ser el doble de largo, ¿no? O puedo hacerlo más fino. Por ejemplo, yo consigo una hélice de 1,5 metros, o sea, de 3 metros de diámetro. Como les dije, si yo achico el diámetro de la hélice, el molino este va a ser muy pesado, va a arrancar muy lento. Entonces lo que yo puedo hacer es, el estator lo puedo hacer más fino. Ahora creo que tiene 75 milímetros de largo el estator, de ancho, perdón. Lo puedo hacer a la mitad, puedo hacerlo a 36 milímetros, 37 milímetros, y puedo poner el hélice más fino, y el imán más fino también. La potencia va a ser diferente, pero puedo hacerlo. Entonces, si yo quiero tener una gama de generadores de menor potencia, puedo hacerlo. Tengo el estator con menos superficie de imán. Claro. Se puede hacer. Claro. Suponiendo que queremos tener menos potencia, porque lo vamos a poner en un lugar donde nos rinde más por la densidad del fluido, por ejemplo en el agua. Exactamente. Sí. Puedo poner imanes de 20 milímetros, entonces el estator mío va a tener, en vez de tener, no me acuerdo, 100 laminaciones, va a tener 30 laminaciones. La misma cantidad, o sea, menos cobre, y lo único que estoy respetando yo es la ranura, es inamovible. Van a entrar también. Tengo un volumen de espiras que van a pasar por esa ranura que es fijo, ¿no? Creo que son 100 vueltas, 100 espiras que van a pasar por esa ranura, pero la cantidad de cobre en el volumen va a ser mucho menor. Más económico. No sé si más económico, porque yo lo que estoy apuntando es a que me genere menos potencia, o hélices más chicas. Claro, eso sería el caso de que cambiara fluido, porque si no en el aire no tendría sentido. Claro. Sí. Lo que cuenta es claro. Eso. Este molino se diseñó para 4 metros de diámetro. Tranquilamente puedo hacerlo más chico. Claro. Claro, está claro. Estaba mirando a ver si alguien había levantado la mano para ver si teníamos otra. Pero, o sea, están todas las fotos. Sí, yo las tengo. El problema es que no me deja
ponerlas en este momento porque no se puede minimizar a Sus durante la grabación, porque estoy grabando. Así que eso no lo puedo hacer, pero tengo otras cosas para preguntarte que quiero que nos expliques, ya que estamos acá hablando de la donación, que es que nos donaste libros y revistas. Quiero que nos cuentes un poco qué es ese material que nos diste, qué es lo que quería allí, que lo hemos puesto en el armario y ya a saber qué hay, lo ponemos a disposición del que lo quiera consultar. Bueno, esa es una colección muy especial de literatura que junté en 16 años, básicamente, para armar este molino, ¿no? Y para aprender también. Y la literatura es básicamente sobre aerogeneradores. Hay muy poco, casi nada de energía solar, casi nada de eso. Es todo sobre aerogeneradores, diseños, hay tesis, hay doctorados, hay papers, hay libros, muchos libros, y está todo en inglés. Para diseñar el estator ese, conseguí una beca en Dinamarca, me quedé un mes y medio allá, me ayudaron a fijar los parámetros, ¿no? del tamaño de los 340 milímetros del estator, la cantidad de ranuras y todo eso, el tipo de bobinado, me ayudaron ellos, este centro en Dinamarca que se llama Folk Center, y da becas, y yo recibí una beca y me pagaron por estar allá para diseñar este molino que es de ustedes. Y me traje de allá, muchísima cantidad de bibliografía que no se vende. Eso es del centro ese, ¿no? Y a mí me lo ofrecieron y yo la recibí. Y ahora la tienen ustedes, si quieren buscarla, si quieren aprender. Hay muchos libros y van a entender mucho más por qué fui eligiendo los parámetros de diseño a través de esta bibliografía. Y después hay una colección de unos 120 fascículos de una revista americana que se llama Home Power, que yo la usé para reforzar mi inglés, para aprender más inglés técnico, si podía trabajar mejor como contratista eléctrico en Chicago. Y básicamente es una revista práctica. O sea, todos los artículos que hay ahí son artículos escritos por la misma gente que tiene sistemas solares, que tiene molinos de viento, que tiene turbinas hidráulicas, y cuenta su experiencia de instalación, cuenta los costos, cuánto le costó, cómo fue la relación con los contratistas, hay fotos, muy simple la revista, pero extremadamente práctica. Hay sobre energía solar eléctrica, energía solar térmica, de agua caliente, hay calefacción, hay losas radiantes, hay, no sé, turbinas, como le dije, de agua. Yo les aconsejo, si quieren reforzar su inglés, empiecen leyendo esas revistas. Son muy buenas, son muy lindas. Y bueno, después está todos los libros, ¿no? Eso es. Y para mí, sí. ¿Tienes algo escrito en esa revista? Sí, en el número... de esos números. Hay como 2 o 3 números. Hay un artículo principal. El primer sistema solar vivo en Chicago con un molino de viento en plena ciudad. Y esa era mi casa. En los años 90 recién empezaba el auge de la energía solar a nivel comercial en Chicago. Ya en California y en Florida ya había arrancado, ¿no? Pero Chicago siempre fue una ciudad que copiaba tarde a las otras ciudades. Entonces, yo tenía una compañía de electricidad, éramos contratistas eléctricos, y yo veía ahí un nicho para desarrollar sistemas solares de energía. Entonces dije, bueno, quiero que mis clientes me conozcan a través de esto, instalé un sistema solar, instalé un molino de viento. Y bueno, y vivíamos con eso, ¿no? Que no hacía falta, porque la electricidad en los 16 años que estuve en Chicago se cortó una sola vez en 16 años por 1 hora. Hubo un desperfecto técnico a las 8 de la noche. Entonces yo tenía mi sistema solar andando, autónomo, y tenía algunos circuitos de la casa. Entonces lo que hicimos fue, con mi esposa, levantamos la ventana, pusimos música, prendimos todas las luces. Estaba toda oscura la ciudad. La ciudad tiene 7 millones de habitantes. Es grande la ciudad de Chicago, ¿no?
y éramos los únicos, y los autos se paraban porque no entendían por qué nosotros teníamos electricidad. Es una anécdota nomás, pero bueno, instalé ese sistema y empecé a tener clientes. Empecé a tener clientes en el año 2000 sobre todo, porque había mucha gente muy conservadora, muy alarmista, así que pensaba que el año 2000 iba a ser el fin del mundo, se iba a acabar el mundo. Entonces ahí la gente empezó a copiar comida, porque no sabía qué iba a pasar. Así de trágica la gente. Se iba a cortar la electricidad, si se corta la electricidad no iban a tener agua corriente, no iban a tener servicios. Entonces había mucha gente que tenía sótanos y acopiaba comida porque no sabían lo que iba a pasar, y entre esas decisiones así terminales querían un sistema solar de energía autónomo, con banco de baterías. Entonces ahí empecé a instalar sistemas solares en serie, ¿no? Autónomos. Y después el gobierno puso presión a la compañía eléctrica, a la ComEd de Chicago, porque ya veía que otras ciudades importantes, otros estados importantes como California, como Colorado, ya dejaban a los clientes conectarse a la red eléctrica y empezar a vender electricidad con sus sistemas solares. Entonces ahí puedo decir esto orgullosamente, que fui el primer contratista eléctrico de energía solar exclusivamente, que vendía sistemas y conectaba sistemas a la compañía eléctrica. Y esto hace casi 20 años atrás. Había incentivos del gobierno, muchos incentivos, pagaban en efectivo el 40% de la instalación, y el sistema solar se amortizaba en unos 10 años, 11 años. Y a la gente le cerraba estos números porque los sistemas solares tenían una garantía eléctrica de potencia de 25 años. O sea, el panel es vidrio y es silicio. Las obleas son de silicio, pueden durar 100 años, ¿no? Es muy raro que se degraden. Pero esa degradación probable existía, pero recién a los 25 años se iban a empezar a notar. Entonces los clientes decían, bueno, yo no sé si voy a vivir 25 años, ¿dónde voy a estar en 25 años? Entonces me animo porque yo tengo esa garantía escrita de potencia eléctrica, ¿no? Y bueno, y ahí empecé también a instalar sistemas autónomos. Y no me acuerdo de la pregunta, creo que me desvié. ¿Era el sistema on-grid o...? A ver si alguien se acuerda. No me acuerdo por dónde venía. Bueno, yo empecé por la literatura que nos había... Por la literatura. Bueno, entonces sí, claro, bueno. Y el artículo este era sobre la instalación está en la revista número 46, creo. Y la tapa, bueno, está en la tapa de Chicago de noche con el molinito que yo tenía, y hay una instalación eléctrica. Era todo muy primitivo, ¿no? Muy básico. Hasta que se dejó conectar a los clientes, como les dije, a la red eléctrica. Sistemas solares, un inversor sincrónico y nada más. Y algunos ya consideraban hacer plata con estas conexiones, ¿no? Veían una fuente de inversión. Vender de día y comprar de noche. O sea, cuando hay sol, vendo y el medidor me empieza a girar al revés, y cuando no hay sol a la noche, empiezo a comprar lo que almacené. Entonces, la compañía eléctrica básicamente es una gran batería, ¿no? Una gran batería virtual, que me deja almacenar de día y comprar de noche. En los sistemas solares, porque hay sol de día y no hay de noche. En cambio, con el viento es diferente. Yo tengo temporadas de viento y hay temporadas que no hay viento. No sé acá cómo es el viento, si es estable. Es muy raro que sea estable todo el año, que tenga una velocidad media de, no sé, 5 o 6 metros por segundo. Puede haber un día que tenga 15 metros por segundo, que no es bueno para los molinos, porque los desconectan, y hay veces que tengo 3 metros por segundo que no me alcanza para que arranquen los molinos. Entonces es más esporádico el viento. Es un buen recurso. Acá tenemos a veces el problema de ráfagas. Ráfagas no son buenas
no son buenas para los molinos. En Chicago es la ciudad de los vientos, pero es por otra razón, ¿no? Había ráfagas y tuve que reemplazar las hélices. Una vez me arrancó una de las palas, una ráfaga, ¿no? Vino una ráfaga, yo tenía un anemómetro, una ráfaga de 70 kilómetros por hora y me dañó el molino. El sistema de frenado, este molino no era muy eficiente, y así me arrancó una pala. La tuve que reemplazar. Un molino chiquitito, de 1,5 metros. Sí. Esa es la problemática, la intermitencia, ¿no? De algunas de las fuentes de renovables. La única que no tiene intermitencia es la energía de las mareas. No tiene intermitencia, por eso yo siempre digo que la energía, y no es para menospreciar, siempre digo que la energía solar es aburrida. Es aburrida porque no tiene partes móviles. Uno pone los paneles solares en el piso, salen 2 cables, positivo y negativo, entra una caja negra que es el inversor y salen 2 cables, ¿no? La fase y el neutro. Lo que pasa dentro del inversor no sé ni me interesa. Yo sé que entra corriente continua, sale corriente alterna en sincronismo con la red eléctrica que son 50 Hz. No sé ni me interesa dentro del inversor. Y anda y no tiene partes móviles. Puedo escuchar un zumbido. Entonces no hay mucho para hacer con la energía solar. ¿Qué puedo hacer? Puedo agregar más paneles solares hasta el límite que me permite el inversor, ¿no? Si tengo un inversor de 5 kilowatts, de 5.000 watts, y tengo un sistema solar de 1.000 watts, tengo 4.000 watts para ir comprando paneles para el futuro, si tengo plata, si lo quiero hacer. Y después de los 5.000 ya tengo que poner otro inversor más. Pero no hay partes móviles y no hay nada que se rompa, entonces es más divertida la energía eólica. Claro, salvo que te dediques a la investigación, ¿no? Porque por ahí hay mucho que investigar en los materiales, solar, ¿no? En el sentido de la energía solar materiales más abundantes en la naturaleza. Sí, la energía solar ya llegó a un límite. La energía solar tiene un límite físico. Ahora, si uno lee las características técnicas de un panel solar en la etiqueta de atrás, dice que tienen una eficiencia de 17% a 1.000 watts por metro cuadrado. Entonces, esos son parámetros de laboratorio, ¿no? La eficiencia real de un sistema solar aquí es la mitad. Entonces hay que tener cuidado con los contratistas eléctricos que venden sistemas solares, ¿no? Porque ellos les van a hacer un cálculo, una hoja de cálculo, y le van a decir, sí, el sistema solar se te amortiza en 4 o 5 años, vos tenés buen sol, compramos un panel solar que en vez de tener 15% de eficiencia, tiene 17% de eficiencia, te entrega la mitad de potencia. La realidad es esa. O sea, si yo tengo un panel solar de 300 watts reales, estoy inyectando a la línea eléctrica 150. Porque hay un límite físico. Los paneles solares de los satélites tienen una eficiencia del 30-40%, pero son sistemas solares únicos de laboratorio, ¿no? Carísimos, que no se venden al público. Entonces lo que compramos acá, más de 15%, entonces, para ser realista, es el 8% de eficiencia, el 7%. Eso es algo que, una vez que el sistema solar de ustedes aquí en la universidad esté conectado, pueden ir midiéndolo. Eso es muy fácil de medir. Es más, el inversor seguro que tiene un medidor eléctrico, un medidor de consumo, de watts. Que pueden ir meter instrumentos y pueden ir sabiendo cuánto estoy vendiendo, midiendo la incidencia de sol por metro cuadrado acá, ¿no? Y pueden decir, bueno, yo creo que están mintiendo. Ahora, ¿cuánto estarán mintiendo? Estarán mintiendo un porcentaje, un 30% mienten, un 40% mienten. Pero eso se puede averiguar tranquilamente. Es un ejercicio eso, para averiguar qué tan eficiente es el sistema solar que está conectado a la red eléctrica. ¿Alguna pregunta más? Buenas tardes, Vladimir.
Hola. Quería comentar algo sobre los paneles que recién estabas explicando, que de hecho a medida que se van calentando también pierden eficiencia. Así que había un Sí. diseño de una universidad, no recuerdo cuál, que lo que estaban haciendo es ponerle un colector detrás para recuperar el calor, calentar agua y generar por fluido con una turbinita un poco más de electricidad y de paso refrigerar los paneles solares porque bajaban a rangos de 5 o 6% cuando levantaban mucha temperatura de eficiencia, ¿no? Así que eso que estabas comentando es un límite, como dijiste, muy importante en el tema de los paneles solares, y lo que decía Norma también, de que están buscando otros componentes para poder mejorar la eficiencia, pero que estaba muy baja respecto de la eólica. Eso por un lado. Y por otro lado me quedé pensando cuando estaban hablando de las aspas de la construcción. Nosotros tenemos vientos arrachados, como dijo Norma acá, en ráfagas y con mucho polvo en suspensión. Eso afecta demasiado a las aspas, o sea, al borde de ataque de las aspas, y además te quería consultar si el sistema de tu eólico tiene algún indicador de cuando pierde el balance, porque ya sabemos que cuando giran a gran velocidad y no están bien balanceado el sistema, genera muchísimo ruido e incluso peligro de que la torre se afecte o que el rotor tenga algún inconveniente. Si tenía algún sistema de protección respecto de eso, del desequilibrio de las aspas por erosión o por lo que fuere, ¿no? O que se rompe la fibra de vidrio, le entra agua alguna, Sí. queda desbalanceado. Eso es todo. Bueno, de atrás para adelante. No tiene ningún sistema de protección. O sea, las aspas están protegidas. Es más, les he dejado una cinta especial de aluminio, bien gruesa, porque no pude conseguir cinta de acero inoxidable, ¿no? Para cubrir el borde de ataque de las palas. Esa es una protección que todos los molinos residenciales, de tamaño residencial, se hace. Una vez que se desbalancea, a no ser que uno esté abajo del molino de viento, es muy difícil saber por el sonido quizás, pero no hay protección. O sea, nunca se va a embalar y se va a autodestruir. Porque es sincrónico. Si fuese sincrónico, el molino se me puede convertir en motor. Ahí sí, puede Claro. haber problema. Pero como es sincrónico, pierde la sincronicidad de los 50 Hz y sigue tranquilo, ¿no? Y la cola lo va sacando del viento. Por eso se diseña este tipo de colas, ¿no? La otra pregunta, la segunda pregunta era Sobre la erosión. de la erosión. Sí, o sea, la erosión es inevitable, por eso la cinta esta para el borde de ataque. Se puede hacer más gruesa la primera capa de fibra de vidrio, pero va a ser más pesada el aspa, ¿no? Y además tienen que estar balanceadas, hay que balancear cada una y después hay que balancear las tres para que no haya vibraciones. Si no haya vibraciones, las va a absorber los rulemanes, el sistema del medio donde gira todo el molino y por último la torre. Y la otra pregunta era sobre los paneles solares refrigerados por agua. Nunca había escuchado, pero estas son todas cosas de laboratorio porque de nuevo, el recurso es gratis, el sol es gratis. Entonces, prefiero perder dinero en eficiencia, lo pierdo, en vez de agregar componentes que se van a romper, una turbinita para empujar el agua o para refrigerar atrás el panel que se me calentó. Ese dinero lo que puedo hacer es invertir en más paneles solares. Una de las cosas que se hace para aumentar la eficiencia de los paneles solares es un seguimiento a 2 ejes del panel solar, o sea, montarlo como los satélites, como a las
pantallas satelitales de tierra, ¿no? Que van siguiendo el satélite en los dos ejes. Eso, he instalado eso y me ha dado dolores de cabeza. Funcionan, son muy bellos, se autoposicionan automáticamente al bajar el sol, al salir el sol, lo buscan a la mañana siguiente, pero son muy delicados en la parte electrónica, ¿no? Los sensores son muy delicados. Entonces había una tormenta eléctrica y los quemaba. Había inducción eléctrica de un rayo que cayó a 20 kilómetros, los quemaba. Hasta que decidimos con el cliente, porque yo ya no podía darle más garantía de eso, me dice, fíjamelo a la latitud y listo. Entonces, me quedé pensando de eso, ¿no? La cantidad de dinero que se gastó en ese sistema de seguimiento, ¿no? Que me dio para elegir, yo le di para elegir, ¿lo querés mover en un eje o en dos ejes? No, lo hacemos en dos ejes, así que es mucho más eficiente. Gano un 15% más de electricidad generada al año, por ejemplo. Entonces me quedé pensando y digo, ¿por qué no invertir ese dinero en este mecanismo tan delicado de dos ejes y pongo más paneles solares y dejo todo fijo? Y la matemática dio, es mucho más eficiente agregar más paneles solares por el costo de este sistema. O sea, si quieren si quieren ustedes poner un sistema de seguimiento y montar todos los paneles, háganlo. O sea, no les digo que no lo hagan, pueden hacerlo para aprender, sí, básicamente para aprender, pero comercialmente no funciona. Creo que en San Juan hay una universidad que han hecho una instalación así, y es muy lindo verlo, ¿no? A este sistema siguiendo el sol, ¿no? Pero no es práctico, para nada. Se agregan más paneles solares y más ahora que el costo ha bajado muchísimo y se soluciona, porque el recurso es gratis, nada más que por eso. Igual que el viento, el recurso es gratis, entonces la eficiencia es relativa. Lo que es importante es que no se rompa. Eso es importante. Como el recurso es gratis, entonces yo me voy a buscar otras soluciones. Que tenga pocas partes móviles y que no se me rompa. Y mantener al cliente contento. Eso es lo más importante. Sí, muchísimas gracias. Muy buena apreciación. Muchas reflexiones que sirven, sí, que a nosotros nos vienen bien también, porque tenemos que instalar una unidad demostrativa de paneles solares aquí en el predio, con los inversores que nos dieron, con los paneles solares que también hemos recibido. Entonces, este año hay que empezar a abocarse a eso y es importante tener en vista estos conceptos. Son prácticas, sí. Uno, por teoría, sí, por saber lo que funciona, puede gastar mucho dinero, va a funcionar, pero no va a durar. Volviendo al tema de nuestro eólico, en un momento, volviendo al tema de la chapa de silicio, con respecto a la chapa de acero negro, ¿cierto? La chapa de silicio la estabas utilizando porque estaba suelta, no estaba... dijiste, esta es una chapa de silicio. Lo que está ahí es una chapa así. Las muestras que estaban en el piso, matrizadas en diferentes partes, ¿no? Son chapa de silicio y el estator está fabricado con chapa de silicio. Es un resto de esa fabricación. Un resto, sí, yo siempre el resto para mostrar el paso a paso de cómo se fabrica el estator, cómo se matriza el estator. Porque ellos tienen una característica que es el grano orientado. Y en cambio la chapa eléctrica, la chapa negra, es una chapa donde el grano tiene la disposición con la que sale de la fábrica. No tiene silicio. No tiene silicio, no son de silicio. Las pérdidas eléctricas pueden ser importantes, las corrientes parásitas pueden ser importantes, por ende el calentamiento puede ser importante. Pero es económico. Eso hay que verlo. Hay que hacer la prueba. Tiene otra ventaja, por eso volvía yo a este tema,
es que este acero al silicio, el grano orientado, es muy reactivo a la atmósfera, o sea, se corroe fácilmente. Sí, que es bueno eso. Es bueno. Claro, pero se corroe fácilmente. En cambio, la chapa esta negra es más dura más, ¿no? Y este... Es la ventaja, ¿no? Pero habría que... Claro, pero no es una ventaja. No es una ventaja. O sea, la chapa de silicio que yo usé en el molino, ¿no? Viene con un barniz especial. Ya, ¿no? Y a veces ese barniz se salta, ¿no? Y se empieza a oxidar. El óxido es muy bueno porque me está aislando chapa por chapa. Porque es un óxido aislante. Claro, entonces la chapa negra esta, ¿no? No está oxidada, es chapa negra nueva. Entonces hay que oxidarla. Hay que darle una mano de barniz, hay que darle una pincelada con ácido muriático para empezar a formar el paquete de laminación del estator. Y eso es lo que hay que probar, es todo un trabajo. Es un trabajo, pero la mano de obra... Otro proyecto de investigación. Por eso yo fabriqué esta laminación, este estator lo fabriqué a propósito con acero de silicio, que era lo mejor. Claro. Sí. Y el segundo paquete que fabricar iba a ser con tinta negra, oxidada. Iba a ver qué convenía, ¿no? Si no iba a haber mucho conocimiento a la velocidad de acción por segundo, no se quemaba nada, que estoy seguro que no se iba a quemar, iba a rendir un poquito menos. Pero ¿qué importa el rendimiento cuando el recurso es gratis? Claro, claro. Está bien, está claro, por eso. No. Claro, entonces no conviene que chapa el silicio. No se juega de nuevo. Si yo veo que pierde eficiencia, o sea, si en vez de generar 800 watts a 10 metros por segundo me está generando 600 hasta 1500, bueno, pierdo el 15%, el 10, el 12%. Y bueno, lo acepto, pero me estoy ahorrando mucho dinero, ¿no? en la compra de la chapa al silicio. Otra desventaja de la chapa al silicio es que la vida útil de la matricería decrece. Es muy abrasivo el corte, muy abrasivo. Hay que afilar las matrices muy seguidos y hasta se puede romper. Entonces, esa es otra también. Entonces, otra variable que hace viable estudiar de la chapa. La chapa negra, sí. Sí. Por eso los motores eléctricos, uno de las hormigoneras que sale mucho de los ventiladores ahí, yo sospecho que esos motores eléctricos están todos hechos con chapa negra. Están hechos con chapa negra. Porque la eficiencia no importa. De un ventilador de techo, la eficiencia de una hormigonera, ¿qué puede importar la eficiencia? ¿Que sea un 10% menos eficiente? No es tan importante. Ahora, para un auto eléctrico de la nueva generación, el silicio tiene que ser el mejor del mundo. Porque el recurso mío es la batería. Claro, aparte que yo tengo entendido, la chapa del grano orientado viene del extranjero también. Seguro que viene del extranjero. De Rusia, por ejemplo, para Yacyretá, me recuerdo, porque hace muchos años me habían llegado unas bobinas de chapa al silicio para hacer estudios, porque llegaron corroídas. Venían de Rusia. El problema es que se habían roto los contenedores y venían aislados en bolsas donde adentro tenían inhibidores gaseosos de la corrosión. Al romperse las bolsas, se había perdido el inhibidor y venían para Yacyretá, a Mendoza, iban a la empresa, ¿cómo es que se llama? La empresa de Mendoza que hace turbinas. Pescarmona. Y Pescarmona llamó al instituto donde yo trabajaba para hacer este estudio. Porque en cada puerto habían estado maltratadas y se habían roto las casas. Entonces, fíjate que vienen del extranjero aparte. Entonces hay que pagar. Como los imanes, hay que tratar de evitar la dependencia de afuera.
como los paneles solares y el inversor. O sea, toda la tecnología viene de afuera. El inversor viene de Alemania, creo, Frostnews, o de Holanda, y los paneles solares son todos chinos, con obleas fabricadas por Kyocera en Japón o en Estados Unidos. Pero todo, absolutamente todo de la energía solar es importado. En cambio, su molinos de viento puede estar hecho en un 90% acá. Yo esa es la ventaja que le veo a la parte eólica, ¿no? Que es más fácil de desarrollar que el desarrollo de los paneles solares, que tienen unas tecnologías muy particulares. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta, le vamos a dar la oportunidad. Claro. ¿Alguna pregunta que se haya quedado en el camino? Si no, yo voy a una pregunta obligada al final de preguntarle a Vladimir si tuviera que clasificar hoy en día esta energía eólica, sobre todo la de baja potencia, de estas potencias, ¿no? De las cuales estamos hablando, no estamos hablando de los gigantes eólicos. Podría llamarla verde, podría llamarla bastante verde, o hacia el camino de la verditud, digamos, porque esta es una pregunta que yo siempre me hago y estoy tratando de entender siempre, porque parece como que hay un sinónimo de renovable con limpio, ¿no? Se utiliza eso y no es así, ¿no es cierto? Bueno, bastante difícil la pregunta. En Alemania, el mes pasado, se prohibieron la instalación de molinos de viento. Se prohibieron, ya. O sea, si una empresa de energía eléctrica quiere instalar molinos de viento, es un proceso súper burocrático para acceder al lugar. Se están instalando los contratos firmados de antes. Los nuevos están todos en espera. La gente no quiere más molinos de viento, porque contaminan el medio ambiente visual. Y sinceramente, a mí no me gustan los molinos de viento. Y siempre discuto con mi esposa, porque a ella le encantan porque no vivimos a donde están los molinos de viento. Yo viví un mes y medio... Esa frase que dicen los ingleses, pero no en mi jardín trasero. Claro, NIMBY, not in my backyard. Cuando estuve en Dinamarca viviendo, me volvieron loco. Yo estaba al lado de una granja que tenía, no sé, 3 hectáreas y había 50 molinos de viento, todos pegados. Era constante, no paraba. Al principio era agradable, era lindo, pero después molesta la vista, molesta a todo. No. A mí personalmente no me gustan. En Alemania me imagino que debe estar pasando lo mismo, ¿no? Pero no tienen alternativa. Si ellos quieren seguir consumiendo lo que consumen, van a tener que seguir usándolos. Es muy fácil criticar, es muy fácil decir no me pongan más molinos de viento, pero no quieren bajar el consumo. Entonces, es una situación esa muy, muy difícil. Acá en la Patagonia hay lugar para instalar cientos de miles de molinos, pero no hacen falta porque tenemos hidrocarburos, tenemos petróleo. Entonces, los molinos que están acá son propaganda, está bien, les sirve aquí al lugar, les sirve, ¿no? Les sirve, o sea, a una ciudad, a 2 ciudades, pero no hay una política de Estado consciente de desarrollar parques eólicos, megaparques eólicos, megaparques. Primero porque, como les dije, hay petróleo. Y segundo, porque ¿qué vamos a hacer con tanta electricidad? ¿Qué vamos a hacer con tanta electricidad? Son 45 millones de habitantes. Hay que ir atinado a un proyecto de industrialización. Pero tenemos que venderla. Se la podemos vender a Chile, se la podemos vender a Bolivia, pero o sea, esta electricidad está bien, está en el sistema interconectado nacional, ¿no? Entra acá y sale allá arriba en Bolivia, como hacemos con el gas. Le compramos a Bolivia y le vendemos a Chile. Pero pequeños molinos para pequeños. No sé diferente, yo estoy hablando de los megamolinos. Claro, no, con los megamolinos
el cliente no tiene ningún problema en verlo girar, con tal de tener electricidad para su DirecTV, para su internet, para su lavarropa. Los mini molinos. Los mini molinos, o sea, los molinos residenciales. El cliente es el cliente que vive en forma autónoma, que vive alejado de la red eléctrica por lo menos 6 kilómetros. O sea, si uno vive alejado 6 kilómetros y más, conviene un sistema autónomo, ya sea un sistema híbrido de energía solar, con batería, por supuesto, y con un molino de viento. Y si vive menos de 6 kilómetros, tiene que hacer un presupuesto de un tendido eléctrico de la red eléctrica domiciliaria, a ver si le cierran los números. Entonces, ahí ya la cuestión cambia, pero si uno vive en forma autónoma, alejados en las sierras de Córdoba, por ejemplo, Córdoba tiene la población dispersa más grande de Argentina. Hay más gente viviendo afuera de los centros de generación eléctrica que en cualquier parte de Argentina, inclusive acá en la Patagonia. Es muy especial Córdoba. Entonces, por eso cuando me enteré de ese dato, dije, hacen falta molinos de viento. Puede ser una industria que puede vender un producto así, ¿no? Ahí sí, el cliente no le importa si tiene un molino de viento y le está haciendo ruido todo el tiempo y tiene que mantenerlo, fijarse si la hélice anda bien, pararlo, si hay mucho viento, llamar a que lo reparen, las baterías se descargan, no le importa, porque tiene el recurso gratis, como dije antes, y tiene electricidad para su DirecTV, para su radio, para su televisión, en el medio de la sierra. Entonces eso no es diferente de lo que está pasando en Alemania con los megamolinos. Son dos situaciones muy diferentes. Una es de una necesidad básica imperiosa, como el que vive en plena sierra. El otro también tiene una necesidad, pero hay otros recursos. Nuclear, por ejemplo, hidroeléctrico. Claro, lo nuclear yo creo que va a ser el futuro, pero ya estamos entrando a otro campo. Pero la realidad es que en Europa la gente se está oponiendo a la construcción de molinos. Sí, en España también. En España también hay mucha protesta. En Italia hay menos molinos, hay menos. Pero en España, en Francia hay oposición. Son cuestiones políticas, ¿no? Porque, por ejemplo, una idea es que el cliente, o sea, yo soy cliente de mi empresa provincial de energía, ¿no? Pague la mitad de lo que estoy pagando hoy, ¿no? Pago la mitad, en vez de pagar 11 centavos de dólar el kilowatt, pago 5 centavos de dólar. Yo siempre lo saco en dólares porque el precio es igual. Hace 20 años atrás en Córdoba pagaba 11 centavos de dólar y hoy estoy pagando 11 centavos. La electricidad aumenta, los precios en pesos son... Pero si a mí me dice la compañía eléctrica, pagame la mitad, pero me dejas tener mi molino al lado de tu casa, el mega molino ese. ¿Qué va a hacer el cliente? Y bueno, pago la mitad, cuido mi bolsillo y está bien, vivo con ese molino ahí dando vueltas. Entonces, es político esto, no es técnico. Es muy político. Y ya entramos en otra rama de discusión, ¿no? Pero nos quedamos en el camino por el verde, ¿no? Bueno, ser ecológicamente correcto tiene un precio. ¿Cómo? Ser correctamente ecológico o ecológicamente correcto tiene un precio. Ah, claro, tiene un precio, sí. Es el precio que estamos hablando ahora. Ese es un precio. Precio social, precio de bolsillo, precio para las generaciones futuras. ¿Nos importan las generaciones futuras? Me importa mi hija que tiene 21 años. ¿Qué va a heredar ella de futuro? Bueno, ¿va a heredar un futuro verde o va a heredar un futuro verde con mega molinos por todos lados que no la dejan dormir de noche, pero va a tener electricidad casi gratis? Va a querer que instale centrales nucleares, que la electricidad es básicamente gratis, pero tienen un desperdicio nuclear
que no se sabe qué hacer, pero nadie se entera y a nadie le importa, porque se entierra, se reprocesa, se entierra básicamente por 1000 años, ¿no? Y a nadie le importa, porque no se ve. Es el precio verde. Es un precio caro. Es un precio, bueno, El precio es caro. es caro. El precio es caro. El precio es caro. Mi opinión. Sí. Bueno, no sé si tenemos alguna pregunta más para Vladimir. ¿Sí? Sí. No, parece que no. Escuché sí, pero era mi eco. Una última pregunta para Acá hay Vladimir. una última. Sobre la legislación de instalación de molinos en zonas habitadas, ¿tenés algún concepto? ¿Se sabe cómo está, cómo no está? Lugares habitados. Sé que por el tema de la altura de las torres y por la contaminación sonora, hay muchas ciudades que ya están preparando legislaciones para que una persona cualquiera fuere no puede instalarse un micromolino en su casa en el fondo para no molestar a los vecinos, por ejemplo. Además de las compañías eléctricas que tampoco les interesa, digamos, muchas compañías eléctricas no les interesa que uno se autoabastezca de energía, ¿no? Sí. Como en España pasó un caso, recuerdo, de lo que comentaste al principio, que ponían medidores de electricidad bidireccionales, hicieron una prueba pilota en un pueblo, resulta que a la compañía no le convenía, así que lo dieron de baja. El pueblo le vendía electricidad a la compañía, pero consumía menos de la que le vendía. Claro. Así que definitivamente la compañía eléctrica dijo, no, esto no sirve. Claro. Sí, hay, o sea, por lo de la política que comentabas recién, hay un montón de factores. Las compañías eléctricas no nos quieren a nosotros, no quieren, porque somos competencia. Ellos son un monopolio de generación eléctrica. Entonces nosotros entramos en un mercado desregulado donde competimos con ellos básicamente, y yo compito con mi vecino. Si yo tengo un sistema solar conectado a la red, compito con mi vecino, compito con el otro. Entonces entramos a un terreno político básicamente, porque la tecnología está, hace 40 años que está, y la legislación en algunos países hace también 40 años que están, como en Estados Unidos o Alemania, acá recién estamos empezando, pero la verdad es que las compañías eléctricas no nos quieren a nosotros. Esa es la verdad. Y entonces hay que negociar el precio del kilowatt, a cuánto estamos comprando y a cuánto nos quieren pagar ellos, y hay que pelearlo. Y a la pregunta tuya, no conozco que haya una legislación específica para aerogeneradores, ni siquiera para la energía solar. Vos podés tirar tus paneles solares arriba del techo, en el piso, nadie te va a decir nada, yo creo. Que sí, te van a querer saber dónde está tu inversor y dónde van a estar públicamente accesibles las palancas de desconexión de ese inversor, por lo que charlamos antes, ¿no? De la seguridad. Lo que está pasando en Córdoba, lo que yo conozco de Córdoba, a nivel de altura, a nivel de torres, con las antenas de repetidoras de teléfonos. Las compañías Telefónica y Movistar y Claro están teniendo batallas legales con vecindarios para que no se instalen. Pero volvemos a lo que hablamos antes, o sea, si yo quiero estar conectado siempre donde yo vaya, quiero tener las 5 líneas de señal, tengo que vivir con las antenas esas. Entonces es muy contradictorio, ¿no? Que se organicen los vecindarios a no dejar conectar, a no dejar que se emplacen estas mega antenas, que no son tan grandes, ¿no? Lo mismo sería con un molino de viento, yo creo. Un molino de viento de 15 metros de altura, yo creo que los vecinos no van a querer una ciudad. Aparte, las ciudades no son para molinos de viento, porque tendría que tener una altura de, qué sé yo, de 50 metros para pasar edificios de 5 o 6 pisos, necesitado 10 veces la altura. Entonces no es efectivo, no es rentable. Estás gastando una tonelada de plata en una antena de
40 o 50 metros para un molino residencial de 4 metros de hélice. Este molino que les doné es para lugares semi-aislados, ¿no? Donde no hay interferencia alrededor de 100 metros, donde los árboles están a 100 metros y son menores de 20 metros. Se puede instalar, no hay ningún problema, pero la torre tiene que ser altísima, porque de nuevo, si no, no gira el molino, se frena, no hay viento. Claro, claro. Sí, también estaba pensando en la geografía de Comodoro Rivadavia, por ejemplo, una ciudad con viento casi constante, y que además tiene zonas altas y zonas bajas que están habitadas, digamos. O sea que la zona alta coincide, digamos, con la meseta que va hacia la cordillera. Claro. E incluso ahí hay casas y hay, no sé si hay edificios, porque los edificios están más cerca del centro, y eso está hundido, está más cerca de la costa, pero en los lugares altos donde hay barrios, capaz que algún propietario dice, bueno, me compro un molino y me lo pongo en el fondo de casa porque tengo ganas de tener el 20% de mi consumo independiente de la red. Y si en ese tipo de casos podría llegar a haber algún tipo de problema, yo me imagino que las municipalidades se van a encontrar con todo un tema, porque es lo que vos decís, no hay nada legislado. Así que si mi vecino se queja de que puse un molino atrás, va a venir la municipalidad, pero no va a saber qué hacer tampoco muy bien. Si te lo puedo permitir, no te lo puedo permitir. Pero siempre hay una primera vez, siempre hay un conejito de India, ¿no? Para probar. Alguien A ver, sí, a ver quién patea la pelota primero. va a tener que probar y va a tener que no sacar permisos, como se hace acá en Argentina. Lo ponemos de pecho, que se vengan. Pero allá en Córdoba hay un dicho. Sí, allá en Córdoba hay un dicho famoso entre la gente lugareña, ¿no? En las sierras de Córdoba. El que alambra primero, alambra 2 veces. Lo alambro, después que se vengan los inspectores, que se vengan los dueños con las escrituras y conversamos. Y vemos. Y está bien. Así estamos hasta ahora. Que se aprenda y se legisle Claro, el emplazamiento de molinos de viento en zonas semiurbanas. Pero hay que probar todo sí, eso. lo que comentaba de las antenas de celulares, también he estado en Buenos Aires hace poco, y tenés unas antenas capaz que arriba de un edificio de 15 pisos, de 20 metros de altura, y yo lo que había escuchado con la legislación de los aerogeneradores era ese, que uno de los argumentos era de que eran peligrosos, porque si se te cae la torre, se le cae al vecino en el fondo de la casa, pero si se cae una de esas torres que están arriba de ese edificio de 20 metros, en la avenida Corrientes, ponele, en plena capital federal, no sé, hace un desastre, y sin embargo sobre eso no hay inconveniente. Digamos. Las torres están ahí. Los molinos arriba de edificios y de casas no funcionan. Son un peligro, básicamente son un peligro. Y no generan tanta electricidad porque tengo otro al lado. Claro, no, te digo el argumento contradictorio, ¿no? De que se hablaba de que un molino en el fondo de una casa pudiera afectar a un vecino, pero ellos ponen una torre de 20 metros arriba de un edificio de 15 pisos en pleno centro, que se te cae y te destruye. Pero tiene libre licencia, porque siempre está lo que se llama la doble vara. Si uno lo quiere poner va a tener problemas, pero si uno poderoso lo quiere poner, eso ya sabemos, ¿no? Claro, tendría que haber una legislación y bueno, eso va pasando cuando la gente va pidiendo que se tengan en cuenta estos aspectos, ¿no? Y entonces, Ojalá que pase eso. ¿Cómo? Ojalá que pase eso, que haya suficientes molinos residenciales, ¿no? Eso sí es ser verde. Y bueno, se negocia la legislación. Claro, claro. Y todavía faltan muchas legislaciones en estas cuestiones, porque, bueno, la energía renovable existe hace mucho, porque las centrales hidroeléctricas también son renovables, la energía. Y eso claro, pero son a nivel de gobierno. ¿Cómo? Son a nivel de gobierno, porque los ríos son públicos. O sea, yo no puedo ser dueño de un río. Puede pasar por mi campo, pero yo tengo que dejar pasar a la gente, porque quiere caminar por los costados del río. Y bueno, yo puedo aprovechar el río
adentro de mi campo puedo hacer lo que yo quiero con ese río. Puedo poner una turbina con tal de que salga el agua como entra. Y ahí sí genero electricidad, ¿no? Pero son casos únicos. ¿Quién tiene un campo con un río en el medio, con una caída de 4 metros y con un volumen de, no sé, 10 metros por segundo? Aquí en la Patagonia hay, pero no son nuestros, no son de la universidad ni de los investigadores. No, son públicos, son del Estado, los ríos son del Estado. En cambio, el recurso del viento, nadie puede decir el viento es mío, Claro. es mío. En España se está cobrando el impuesto al sol. O sea, el sol es igual para todo el mundo, pero en España ¿y por qué lo cobran? Porque hay tantos sistemas solares conectados, la compañía eléctrica está poniendo plata. Es una forma Y recuperar. de recuperar. Y eso lo aprobó el gobierno, que está mal. Por eso. Ahí está. Bueno, otra cosa que quiero destacar es que Vladimir dijo que está abierto a las preguntas, no solo ahora, sino futuras, así que porque quiere cuidar a su hijo, que es el aerogenerador, que todos tenemos algunos de estos hijos postizos y de los que trabajamos en estos campos. Y bueno, y está abierto a seguir nuestros trabajos o a interaccionar o recibir preguntas, y le agradecemos muchísimo Por la favor. disponibilidad y todo lo que nos ayudó en esta etapa. Gracias. Bueno, agradezco, si no hay ninguna otra pregunta final, agradezco a todos y a todas los que han participado y bueno, ya los invitaremos a algún otro evento. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por escucharme. Chao, gracias. Muchas gracias, Vladimir, muy amable. Gracias.